Pues muchas gracias por estar en esta presentación del libro hablando de la escritura en lengua náhuatl. Agradecemos a todos los presentes el favor que hacen de su atención y sobre todo en esta ocasión a los autores del libro. Agradecemos la presencia del doctor David Charles Wright Carr, al maestro Marcelino Hernández Beatriz, al doctor Raúl Macuil Martínez. Esperemos que todos se encuentren muy bien y que aprecien este grandioso libro que nos va a transformar y a dar estas energías que necesitamos para entender el idioma en lengua náhuatl. Agradecemos el favor de su atención y pues bueno, les cedo la palabra a cada uno de los participantes de este libro para que nos platiquen, por favor, un poco de su trayectoria y su vida académica, por favor. Empezaríamos con el doctor David, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. Agradezco a los organizadores la invitación aquí. Primero, la invitación a participar en el libro y ahora la invitación a presentarla. Les estoy hablando desde la ciudad de Guanajuato, donde trabajo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Es un honor compartir estas páginas y este espacio con destacados hablantes y estudiosos de la lengua náhuatl y de la cultura de sus hablantes, que es algo que hay que recordar y fomentar. Por supuesto, es una gran riqueza, ¿no?, que tenemos aquí en el centro de México. Pues mi capítulo en este libro que estamos presentando tiene como título Hablando de la escritura pintada en náhuatl y otomí. Uso la frase escritura pintada, pero no es realmente escritura y tampoco es pintura, porque esos son conceptos occidentales que vienen de Europa. Es lo que es y es mucho más que escritura y es mucho más que pintura. Ese es un problema que tenemos los que estudiamos los códices y las esculturas y todas las manifestaciones físicas de ese lenguaje visual ancestral aquí del centro de México. Diría de Mesoamérica, pero los mayas como que tienen algo que es un poco diferente. Entonces estoy hablando del altiplano central de Oaxaca, de la costa del Golfo, básicamente, cuando digo ya, en un sentido muy amplio, cuando digo centro de México. Tenemos discusiones todavía. Acabamos de tener otra en una reunión del grupo del noreste de Estados Unidos de estudiosos del náhuatl. Hay gente que insiste en que esta es escritura y es una insistencia bien intencionada porque tienen la idea de que como que hay una escala de las culturas y las civilizaciones, lo máximo, como en Europa, según eso, y que los civilizados escriben. Entonces quieren exagerar el parecido del lenguaje visual del centro de México con la noción europea de escritura. Pero lo que tenemos aquí está en la borrosa frontera entre lo que en Europa llaman iconografía o arte, ¿no? Imágenes con significado y lo que consideramos escritura. Aquí lo trato en mi capítulo, en cualquier lengua de Mesoamérica, si buscamos en los diccionarios que hicieron los frailes en el siglo XVI, escritura y pintura nos van a dar a la misma palabra, ¿verdad? O varias palabras como tlacuiloli en náhuatl o ofo en otomí. Quería mencionar eso porque en parte bueno, este capítulo realmente lo derivé de otros trabajos sintetizando, poniendo todo un paquete que se puede leer en pocas palabras.
Eh, una advertencia, no quisiera, no es queja, pero es importante que el público lo sepa. En algún momento del proceso editorial se fueron los subrayados de las vocales de las palabras en otomí, entonces ya no se pueden leer muy bien. Pero si quieren una versión que tenga esos subrayados, si buscan el título del libro en Google, acabo de hacer la prueba y sí funciona. El título lo voy a repetir si lo quieren apuntar, es Hablando de la escritura pintada en náhuatl y otomí. Aparece en Google la versión original que yo puse en un sitio, es como una red social para estudiosos que se llama ResearchGate. Ahí está ese ejemplo que sirve de alguna forma como fe de rata. Lo digo no como queja, sino que por respeto, ¿no? a la lengua otomí, a sus hablantes. Para que no vayan a creer que omití por flojera todos esos subrayados, es que cambian los fonemas, ¿no? La gente escribe, por ejemplo, a veces Doni y dicen que es flor, no, es Deni. La O tiene un subrayado y eso es otro fonema en otomí y cambia completamente el significado. De hecho, el Doni sin el subrayado no creo que signifique nada. O a lo mejor se puede encontrar otro significado, pero no es flor, ¿verdad? Hecha esa advertencia, de la parte del náhuatl, porque trato de las dos lenguas, hice algunas traducciones para este capítulo, no estaban en otros trabajos. Después los he aprovechado, pero directamente del Códice Florentino, que es la obra que hizo Fray Bernardino de Sahagún con sus colaboradores que hablaban náhuatl. Voy a leer una de las traducciones o dos para que tengan una idea, porque expresan la naturaleza de la escritura pintada, por llamarlo así, de Tlacuiloli, de los nahuas en tiempos de la conquista, ¿no? Poco antes, poco después, pues los textos son del siglo XVI, de mediados del siglo XVI. Uno dice, no lo voy a leer en náhuatl porque mi pronunciación es muy quebrada, me falta práctica, soy más traductor que hablante, de hecho no soy hablante, soy traductor, hasta ahí llega mi capacidad. Aquí hay uno, soy el cantante, somos los ancianos. ¿Quién leerá todavía la palabra de la deidad, su escritura pintada, su canción, su tambor con piel, su tambor de dos lengüetas, su zanaja, su campana de cobre, su caparazón de tortuga, aún su palo sonajero? Las flores amarillas abren sus corolas. Él lleva flores para el mundo. ¿A dónde irás? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Dónde vivirás? Pues ahí estamos viendo que esta escritura pintada no es algo que se sienta en una mesa o donde sea a leer como leemos los libros ahora, es parte del performance, ¿no? De la actuación, música, movimiento rítmico del cuerpo en un escenario con pintura, con esculturas, con incienso, ¿sí? Ahora vemos fragmentos extraídos de ese contexto y lo llamamos escritura, pero es mucho más que escritura. Va otro. Vengo ya a pararme en el patio florido, el libro florece aún. Mi tambor con piel, la canción, mi palabra florida. Compongo ya mi creación. Yo espero a Dios aquí y en toda la superficie de la tierra, todavía es esperado aquí. Y uno más. Como siempre, extiendo mis colores en el libro de las canciones. Soy la persona perfumada con agua de flores. Estoy hablando mucho en la casa de la escritura pintada. Lo que digo vivirá alguna vez. Estoy hablando muchísimo en la casa de la escritura pintada. Sí, es otra cosa, tiene que ver con la oralidad, tiene que ver con el lenguaje visual de las imágenes pintadas. Cuando dice, soy la persona perfumada con agua de flores, pienso en lo que nos dice, creo que es en el Códice Florentino también, que los tlacuiloque, los escritores, pintores, limpiaban el pincel en la boca porque estaban pintando con colores de flores. Entonces, este agua de flores bien puede ser el tinte, la pintura misma, ¿no? Decían, intlili intlapali, la tinta negra, la pintura de colores.
Tlapali son todos los colores, de hecho, no es solamente el rojo, no es tanto el negro y el rojo, es la tinta negra, la pintura de colores. Es una bella metáfora que tiene 3 niveles de significado. En un nivel, los polvitos y los líquidos y juguitos con colores, ¿no? Para pintar. Intlili, Intlapali. En un nivel ya más profundo, lo que se pinta con eso, ¿no? Lo que está en la superficie del códice o de la pared en una pintura mural. Y en un nivel más profundo es la sabiduría de los ancestros. Intlili, Intlapali. Los otomíes decían Mayati, Nekuhu, que significa exactamente lo mismo. La tinta negra, la pintura de colores. Esto no es cultura otomí o cultura náhuatl, es la cultura del centro de México, una cultura plurilingüe que compartían los hablantes de varias lenguas. Había mucha unidad cultural en el centro de México en tiempos de la conquista. Ahora tenemos a tratar de dividir por lenguas, pero básicamente hay una unidad cultural. Es más por región que por lengua, ¿no? Las variaciones culturales, como una cultura serrana, una cultura de los valles secos, una cultura de los bosques, porque el mismo medio ambiente determina muchos aspectos de la cultura. Yo creo que con esas palabras termino para no acaparar el tiempo. De nuevo agradezco mucho la oportunidad de hablar con la gente, ¿no? De proyectar mi voz aquí en las redes y participar en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues yo creo que estas palabras que nos transmite, pues es también entender que ustedes como escritores y como estos grandes defensores de que se hable, se disfrute, se entienda, se valoren las lenguas originarias, creo que ustedes mismos, me atrevo a decir, que tomaron de esa agüita, de ese tintero que les permite entender, que les permite disfrutar, y en este caso con la presentación del libro que estamos haciendo en esta ocasión, pues que ustedes con esos traguitos que de manera metafórica digo, tomaron agüita de ese tintero y que plasman sus palabras y sus conocimientos en el rescate y la valoración del idioma, en este caso el libro que se generaliza para el idioma náhuatl, pero también, como bien nos dice el doctor David, que su texto está enfocado sobre todo al náhuatl y al otomí, pero haciendo esta referencia de compartir esa unidad cultural. Le agradezco mucho la participación, doctor. También quisiera rescatar que todos ustedes hacen que la palabra viva como lo describe en el códice florentino. Vivirá alguna vez esa palabra, ese canto, y es a través de ustedes, a través de su tinta, a través, en este caso, del uso de la tecnología cuando escriben en sus computadoras. Y yo creo que también han de tener muchas cosas en papel, en libreta, en hojas, y que ustedes hacen el ejercicio de que la palabra, así es, sí me imagino, doctor, y así yo creo que con todos, todavía el lápiz, el papel, el lapicero hace que sus ideas se plasmen en estos materiales. Y me agrada muchísimo, doctor, que siempre esté en esta sintonía de los niveles de la iconografía y la iconología. El hablar de idiomas es también trasladarnos a estas facetas que desde la historia del arte, que es uno de sus fuertes, pues manifiesta también en el idioma. Y entonces estos niveles que nos llevan a la profundidad del conocimiento es lo que vemos en un primer plano, lo que vemos en un segundo plano, y lo rico de este tercer nivel de la iconología, pues creo que siempre es muy rico también disfrutar esa parte de usted, doctor, en sus análisis, en sus aportaciones. Y también quiero agradecer que hace énfasis en los aspectos de la geografía, porque somos lo que comemos, somos lo que nuestro entorno nos brinda, somos todo este gran mundo geográfico y climático también
para poder traducirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, le agradezco mucho su intervención, el texto. También me gusta que estemos en la posibilidad de que ustedes nos platiquen las cosas que les parecen más interesantes, pero que también hay otras cosas que leerles en sus textos. Entonces, agradezco su participación y recordando que el texto que hizo el doctor en este caso se llama Hablando de la escritura pintada en náhuatl y en otomí. Y pues bueno, en este caso cederíamos la palabra al maestro Marcelino Hernández Beatriz, que en nuestro libro, Hablando de la escritura en lengua náhuatl, él escribe con el título La influencia del español en la lengua indígena náhuatl, el caso de la Huasteca hidalguense. Pues maestro, también le pediríamos su semblanza en este caso y pues que nos platique sobre su intervención en este libro, por favor, maestro Marcelino. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, pues muchísimas gracias y saludos a ti, Valeria, a David y a Raúl. Pues un gusto aquí compartir un rato. Sé que el interés aquí que nos une, platicar un poco sobre nuestras lenguas, culturas, y claro que es un espacio muy interesante, muy importante. Y bueno, en términos generales, pues trayectoria un poco, de manera muy general. Creo que me gusta mucho que me reconozcan más bien por mi pueblo, mi lugar de origen, que es Cruz Quica, Xochiatilpan, allá un pueblito muy pequeñito, donde todavía tenemos la fortuna de poder hablar náhuatl, casi todos, casi el 100%. Ya hay un mayor número de bilingües, también eso también es cierto, pero pues ahí donde tengo toda mi familia, digamos, de origen, y actualmente pues trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Educación Indígena, y pues me apasiona esta parte de la lengua. Y, bueno, llevo muchísimos años tratando de entender, comprender, analizar, porque definitivamente hay mucho, mucho, mucho o sea, que aprender, que estudiar, analizar, porque voy a comentar esta parte porque me parece que es importante. Nosotros como bilingües, haciendo bilingües, la verdad es que conocemos más la cultura y la lengua española que nuestras propias lenguas originarias. Es una realidad. O sea, nosotros no fuimos educados, mucho menos en la parte gramatical de nuestras lenguas, no fuimos formados así, entonces ahora tenemos esa tarea pues, de buscar, de indagar, un poco al revés, ¿no? O sea, primero conocer esta parte del español, su gramática y todo, y aprovechar esos conocimientos para poder cimentar algunas cosas también en nuestras propias lenguas, porque esa es la carencia, digamos, que sufrimos porque no fue nuestra educación de forma bilingüe, y afortunadamente ahorita se está impulsando mucho. Pero, pues entrando al tema sobre esta parte de la influencia del español, pues diríamos que la influencia empieza desde la época colonial, desde que llegan por supuesto, los conquistadores, los españoles, con una lengua distinta. Y como se introdujo en primer lugar, pues son las cosas que traían, que aquí no había, pues entonces hubo necesidad de nombrarlos. Y de ahí yo creo que tenemos lo más común, ¿no? Que decimos caguayo, por ejemplo, ¿no? Es una palabra que se introduce, ¿no? de español al náhuatl. Y hoy si nos preguntan cómo se dice caballo, y solamente decimos caguayo, ¿no? Porque, pues, esto no había aquí, pero así tenemos muchísimos otros. Pero digamos, la influencia del español no lo pensamos solamente como lengua, como palabras que se introducen, ¿no? Sino realmente este contacto del español nos lleva mucho más allá. O sea, de fondo hay más situaciones que no solamente es la parte lingüística. Aquí es importante mencionar que todos los indígenas, o sea, el momento mismo que nosotros pensamos que el español, porque así nos lo hicieron creer desde muy pequeños, el español es la lengua que tenemos que aprender a hablar para ser pues personas distintas, incluso con la palabra hasta personas honorables, ¿no? Hasta personas con razón, hasta personas con respeto.
Entonces, eso hace que uno empiece a cambiar bajo esta idea de que uno tiene que ser diferente. Entonces nos cambia a nosotros esa mentalidad de querer adoptar el español, pues incluso como una lengua materna, aunque no lo sea. Por eso es que mucha gente no acepta que habla una lengua indígena, pero no es un asunto de negarlo por sí, sino atrás alguna situación cultural y una cuestión de historia, una cuestión de, a veces, pues, y lo hay todavía, de discriminación y de racismo. Entonces hace uno que esa influencia del español como tal, no solamente entre como palabras, sino también en esta parte de actitudes, en esta parte de cómo pensar. Por lo tanto, el hablar el español era una cuestión de estatus también, ¿no? Te daba respeto. Entonces, hablar el español se volvía algo que la mayoría perseguíamos. Y de ahí entonces muchísimos padres que nos dijeron, vete a estudiar porque yo no quiero que seas como yo. O sea, ahí hay trasfondo, una parte importante del por qué era tener que aprender el español. Entonces la influencia del español, viendo esta parte cómo nos vino a cambiar, y después, por lo tanto, era como una aspiración en el que nosotros como indígenas queríamos a no solamente hablar el español, sino actuar también de esa manera. Entonces, cuando se abre todas esas brechas de comunicación, sobre todo la carretera, y pensando que hace, digamos, no tan lejos, 60 años, 70 años, en muchos pueblos no había carreteras. Por lo tanto, la lengua náhuatl era una lengua más o menos estable, una lengua sin tanta influencia del español porque pues no había tanta movilidad, por lo que no podíamos ni salir en muchos no teníamos la oportunidad de conocer a veces la cabecera municipal, pero otras ciudades no podíamos salir porque todo era a pie y era muy lejos y no conocíamos más allá entonces. Pero también es cierto que las cosas que había en las comunidades también era un poco estático, o sea, es decir, que no había tanta movilidad de cosas. Pero al abrirse las brechas, en este caso de comunicación, como la carretera, y con ello, todo lo que introdujo, pues hubo necesidad de nombrar entonces nuevas cosas. Y de ahí empieza esa influencia bastante fuerte, incluyendo, por supuesto, también la educación. En muchas comunidades no había escuelas, teníamos que salir. Por lo tanto, aunque hubiese el español en la escuela, en las comunidades, o sea, la gente que hablaba, bueno, la gente que habita la comunidad, no hablaba el español, hablaban náhuatl. En el caso de mi pueblo particularmente, pues todo mi pueblo se comunicaba en náhuatl. ¿Y dónde se ocupaba el español? Solamente en el aula. El español fue prácticamente como un español para aula y en la comunidad era náhuatl. Y después todo esto va cambiando a tal grado de que tuvimos tanta necesidad de querer nombrar las cosas que hay. Y de ahí voy a mencionar muy rápido para no entretenerme mucho, creo que muchos lo conocemos, el querer adoptar palabras, ¿no? Y lo voy a mencionar así porque a veces no es tanto en este sentido de si acepto o no acepto. O sea, esa es una parte importante. En las localidades resuelven este problema sin pensar mucho si es náhuatl o no es náhuatl. Entonces empezamos a decir que la palabra pantalón en el náhuatl va a pasar como pantalón. Es decir, adoptamos como la acentuación igual que la lengua náhuatl. Decimos pantalo, no pantalón, pantalón. Entonces se vuelve de aguda a grave. Igual nos pasa, por ejemplo, con el café en el español y café en náhuatl. Pero todos estos son del español. Entonces decimos plato, decimos taza, decimos cuchara. Y todo eso que no había, por supuesto, por ejemplo, palas, cemento, pico, y todas esas palabras nosotros las pronunciamos tal cual, sin problema. Pero hay otras palabras en las que no lo pronunciamos como tal. Entonces, por ejemplo, decimos alambre,
Pero ahí viene esta parte, ¿no? Decimos alambre, no decimos alambre, nos cuesta un poco, por decir, como hablantes. También el decir teléfono, o también el decir, no para refrigerador, a veces lo pronunciamos bien, a veces no, no tanto. Y hay otras palabras así que lo importante aquí que quiero mencionar es que los indígenas, por lo menos los que viven en las comunidades, no se cuestionan en el cómo recibir estas palabras que llegan en el español. Tratan de hablarlo con algunas variaciones y a veces sin problema. Y hay otro tipo de contacto que se tiene, y a mí me parece que también eso es muy importante, que a veces decimos que como una forma también de enriquecer, y algunos dicen que es una forma de empobrecer la lengua, ¿no? Que son las palabras híbridas que construimos. Y en este caso decimos, por ejemplo, cascarrera, ¿no? Eso de cascarrera es una parte de náhuatl y la otra es una parte del español. Entonces, cascarrera, es como decir apúrate, ¿no? Pero carrera es español. Y luego decimos también, por ejemplo, ticantarose, ¿no? O sea, ti es de nosotros, en el náhuatl, cantar es del español, el verbo infinitivo, y ose, o nuevamente le agregamos como una partícula del náhuatl. Entonces, todos en el caso de la Huasteca, difícilmente alguien no entendería que decíamos ticantarose. Todos lo entendemos, pero sí sabemos claramente que ahí, como algunos dicen, es que esto ya no es en español, no es español ni es náhuatl, justamente es una construcción de ambas lenguas. Pero, y como esa, a lo mejor también aquí es en donde empezamos a reflexionar, decimos, bueno, ¿qué pasa con nuestras lenguas? Y una cosa que me parece que es importante, una cosa es que cómo reflexionamos los que somos bilingües y andamos de alguna manera inmersos en una cultura un poco más hacia la cultura mestiza, cómo lo reflexionamos nosotros y cómo lo piensan las comunidades, porque son dos escenarios distintos, ¿no? La importancia de hablar, por ejemplo, náhuatl en las ciudades es muy diferente a lo que es hablar en las comunidades. Entonces yo aquí decía que si alguien me pregunta, ¿cómo se dice buenos días en náhuatl? Hablando desde aquí de la ciudad, yo diría, pues se dice cualitonali. ¿Sí? Entonces es funcional desde este contexto, digamos, urbano y fuera de mi localidad, en donde se habla la lengua indígena. Cualitonali. Y todos vamos a entendernos porque aquí, desde este contexto ajeno, pues tenemos la necesidad de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, traducción literal funciona desde este contexto. Pero llegando a la localidad, en este caso a mi localidad, yo ya no, o no debería yo de saludar como cualitonali, porque allá no nos saludamos así, ¿sí? Entonces, allá hay que saludar de otra manera, ¿sí? Desde ese contexto. Pero cuando estamos fuera, muchos, la verdad, preguntan, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Cómo se dice esta otra palabra? Pero me tengo que descontextualizar, es decir, entonces, ¿para quién quiero traducir? O sea, ¿para los que viven en la ciudad o para los que viven en mi pueblo? Porque si yo traduzco desde mi pueblo, no va a ser funcional. Pero si yo llego, porque ese es del español, si yo llego así, hablando de esa manera, por supuesto, estoy también influyendo en cambios también, no solamente de la palabra, sino estoy transformando nuestra propia lengua en el cómo nos saludamos allá. Es decir, cuando yo llego y si yo digo Timomelahuasec, Timomelahuasec quiere decir que nos veremos. A lo mejor en el otro contexto yo diría adiós, ¿no? Y vamos a decir que con eso significa. Pero algunos dirían, pues no, pero ¿cómo se dice adiós? Pues es que adiós, ¿qué significa? ¿Ya me voy para siempre? No entiendo, porque en el náhuatl, pues nos saludamos Timomelahuase, es que quiere decir literal, con el compromiso que nos vamos a ver, Timomelahuase, nos vamos a mirar, o sea, no, nadie se despide como para nunca verse, ¿no? Es decir, nos vamos a ver. Y hay un tercer aspecto que me parece importante, que eso sucede un poco al revés, que
Lo voy a comentar así porque resulta que los que hablan en el español, cuando están rodeados de pueblos que hablan náhuatl, lo que hacen es que en el español, en las frases del español, introducen palabras náhuatl, ¿no? O sea, es decir, es español, pero con náhuatl. Al revés, o sea, nosotros hablamos náhuatl y metemos el español, es decir, Kenikata Inistoque, señores, por decirlo así. Entonces yo digo Kenikata Inistoque y meto el español, pero aquí es al revés. Yo digo, ahorita regreso, voy a ver mi tlapillal. Esa es la otra parte. Ahorita regreso, voy a ver mi tlapillal. Ahorita regreso, voy a ver a mi animal, ¿no? Por decir, no sé, una vaca, un caballo. O también la otra frase que también lo menciona, y es muy común, que digan, por ejemplo, no comas esa fruta, está lochoneado. Lochoneado. O sea, parece que ahí es el náhuatl está castellanizado. Un náhuatl castellanizado. Lochoneado. Lochonto es que está podrido. En este caso está podrido la fruta. No te lo comas. Está lochoneado. O la otra frase muy literal que dicen, trae los cerillos que voy a soplar. Trae los cerillos que voy a soplar. Ahí dirían que, pero ahí todo es español. Pues sí, pero está metida en una palabra y que está traducida de modo literal español. O sea, ¿cuál es la palabra náhuatl que ahí? Es clipizza. Cli es lumbre y pizza es soplar. Entonces, por eso se dice, trae los cerillos, voy a soplar. O sea, y eso para estas personas es que hablan español. ¿Sí? Efectivamente. Ellos no aceptan que hablan náhuatl, ¿no? Dicen, nosotros hablamos español, pero es este proceso al revés. Y yo creo que al final de aquí tenemos que reflexionar este contacto que hay, interesante por supuesto, voy a analizar más, pero un punto que no lo voy a abordar y no lo voy a desarrollar mucho, pero estas cuestiones que cómo entra el español hacia la lengua náhuatl, obliga ahora a repensar también el alfabeto. El alfabeto, por ejemplo, cuando dicen ticultivarose, eso es náhuatl para nosotros como hablantes de la lengua náhuatl, ticultivarose. Pero mi alfabeto, del que ahorita estamos utilizando, me dicen que no tenemos la R, me dicen que no tenemos la V, entonces cultivarose. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Sí? No quiero decir que el alfabeto no funciona, ¿no? El alfabeto funciona, pero el alfabeto solamente nos remite de alguna manera a escribir sonidos o grafías, con grafías pues del náhuatl, solamente palabras del náhuatl. Pero cuando en este contacto que ya existe tenemos la necesidad ahora de escribir como lo hablamos, ahí tenemos ese detalle, cómo hacer. Y solamente, y no me refiero nada más a cultivarose, me refiero a los nombres propios, a los nombres de pueblos, cuando todo lo queremos escribir en lengua indígena. Y para cerrar esta parte, yo diría, cuando ahorita decimos, Némico colis y toca coronavirus, por ejemplo. Entonces nosotros decimos todo en náhuatl, pero la palabra coronavirus sí, es náhuatl también, porque yo no puedo decir que no es náhuatl, porque en mi pueblo ya lo dicen así. Si tú vas a coronavirus, entonces si así van a hablar, yo tengo que escribir así, pero tengo ese detalle de cómo lo escribimos en el alfabeto, ahí tengo como dificultad. Entonces, pareciera ser que manejamos nosotros los bilingües sin problema el alfabeto náhuatl y luego nos brincamos con las grafías del otro alfabeto para poder escribir. Bueno, pues yo creo que esa parte hasta aquí.
Gracias, maestro. Y tengo que hacer una aclaración. El maestro Marcelino tiene otro texto aquí en nuestro libro, en el que hoy presentamos, y el texto se llama La cosmovisión a través de la palabra. Disculpen que no lo había comentado antes. Yo creo que también en la intervención que ha hecho el maestro Marcelino, pues nos ha dado esa continuidad en el segundo texto que él nos presenta, pero aún así me gustaría preguntarle, maestro, si nos pudiera agregar algo más al respecto de este segundo apartado, la cosmovisión a través de la palabra, por favor. Gracias, gracias. Sí, seré breve en esta parte porque me parece que retomaría algo interesante en esto del por qué el título que dice la cosmovisión a través de la palabra. Lo pongo como a través de la palabra porque en este caso el tema es de la familia. La familia. Y lo que ahí trato de resumir, porque definitivamente es un texto muy cortito, ¿por qué nosotros vemos como la familia que es un todo? Cuando la primera vez, y lo comento como anécdota, cuando me preguntaron, ¿cómo se dice en náhuatl familia? Y ahí la importancia de tener que pensar en qué contexto estás ubicado, ¿no? O sea, familia. Si yo me voy a la descripción de qué es familia, desde cómo lo define la Real Academia y otros, ¿no? Entonces digo, bueno, familia, pues me dice que tiene que ver con cuestiones consanguíneas principalmente, ¿no? Y luego lo reducen un poco más y decimos que es mamá, papá, hermanos. Pero en mi lengua, ¿cómo se diría familia? Y yo dije en ese momento que no sé, nunca me había preguntado de cómo se diría familia. Y analizando un poco, la verdad es que nosotros utilizamos el término de como nuestro, te ishmatikawa. Y vamos analizando morfológicamente la palabra. To es nuestro, te es como una partícula ahí que decimos como algo indefinido. Ish es como de rostro, y de mati es como de saber o de conocer. Entonces, cuando digo Toteish Matikawa, quiere decir que los que nos conocemos. Y si ese es el término de los que nos conocemos, pues entonces yo ya llego a la conclusión, pues todos los del pueblo son mi familia. Todos, porque todos nos conocemos. Entonces, el término de familia, nada más. Entonces, ¿cómo saber que cuando yo decir mi familia, cuando tú dices mi familia, entonces ya utilizas esta partícula de no. No es mi. Y to es de todos. Toteshmatikawa son todas las personas que conocemos. No Teshmatikawa, ahora ya deduzco un poco más y que yo digo como mío. Y entonces ahí, el porqué de la palabra, cuando llegas al pueblo y tú dices, Neguala no agüe, allá viene mi tía. Utilizaste el prefijo no agüe. Entonces allá viene mi tía. Perfecto. Pero cuando uno dice, Neguala seto agüe, Neguala seto agüe, allá viene, literal dice, allá viene una tía. En realidad en español debería de ser que allá viene una señora. Entonces, las señoras en este contexto mestizo, para nosotros, son tías. Entonces, todas las señoras son nuestras tías, todas. Y todos los señores son nuestros tíos, porque se dice Totlay. To es nuestro otra vez, y Tlay es como el señor, entonces, nuestro tío. Y de ahí, también es cierto que si yo digo allá, bueno, eso es importante, porque yo ya soy mayor en este caso, entonces yo ya, los que son menores de edad, yo ya soy tío de ellos, de esos chiquillos, por decirlo así, o de menor edad. Y los que son mayor de edad, en el caso mío, también son mis tíos, ¿no? O sea, son mis tíos, y también son mis tías, y también yo soy tío
de hombres y mujeres que son menores que yo. Y así entonces, todos somos tíos a la vez, ¿no? Pero también el papá, resulta que el papá tiene 3 tipos de hijos. O sea, no nada más sus hijos consanguíneos. Y eso es lo que determina la palabra. La palabra, por eso pongo ahí el ejemplo que tenemos que mirar, ¿no? La palabra es, dice nocone. Nocone es mi hijo. No hay duda. Nocone, mi hijo. Y luego digo no machcone. Otra vez mach y luego cone. Y el machcone es el sobrino. También es tu hijo, entonces tu sobrino es tu hijo también, porque es momachcone. Nocone, mi hijo. Machcone, mi sobrino. Y luego también hay otro hijo, que es el hijo, en este caso, que diríamos que al ahijado. En cualquier, no precisamente religioso, porque hay muchos tipos de apadrinamientos o de amadrinar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, también esos ahijados, también por la misma palabra, son nuestros hijos, porque se dice no teocone. Teocone. Otra vez ahí aparece la palabra cone. Entonces, cuando en la ausencia de mamá, papá, por decir, de mis sobrinos y de mis ahijados, pues resulta que también son mis hijos, entonces también yo tengo que ver por ellos. Y también en este otro caso de decir entre hermanos, no solamente tienes entonces a los hermanos que son de mamá y papá, sino también se vuelven, como son los hijos de tu papá, también entonces vienen siendo tus hermanos. Entonces, ¿cómo se dice? Ah, yo digo mi hermano, digo no igni, mi hermano. Pero al sobrino yo le voy a decir no mach igni, no mach igni. También es igni, ahí está la palabra, entonces es tu hermano. Y luego no tío igni, es el ahijado de tu papá. Entonces, mo tío igni. O sea, ya no es el teocone, es en este caso, es mi ahijado, como yo como papá, sino como entre hermanos nos vamos a mirar como igni. Entonces, no tío igni. Entonces, cuando yo digo, voy a ver a Notio igni, de Notiogni decimos, ¿no? Notiogni. Pues yo ya sé que voy a ir a ver al ahijado o a la ahijada de mi papá. Pero es mi hermano o es mi hermana. Y de ahí empezamos a analizar de que, por qué también se vuelve que todos son nuestros familiares y que todos son conocidos, porque resulta que tenemos una palabra para decir Dios, más que, no es el literal la palabra Dios, sino en el caso del sol, todavía en la Huasteca, en algunos pueblos, que no le dicen tal cual como Tonati, sino le dicen Totata, ¿no? Y Totata, cuando es de todos, o sea, es nuestro padre, ¿no? Totata es nuestro padre. Por lo tanto, de to, ese posesivo de todos, entonces Totata es nuestro padre, es el sol. Entonces, si el sol es nuestro padre, ¿de quién no va a ser padre, digamos, el sol, ¿no? ¿De quién no es padre? Pues, todos los humanos, de alguna manera, nuestro padre es Dios. Y luego la mamá es la tierra. Entonces, todos nosotros, como hombres, somos también hijos de la tierra. Entonces, si tenemos esa concepción y arrastramos un poquito de la historia del nacimiento de Huitzilopochtli, y ahí se relaciona, pues como los 400 hermanos, como Huitzilopochtli toma esa deidad de sol, ¿no? Y entonces de ahí todo se vuelve que al final tenemos un padre, una madre, y todos somos hermanos. Entonces, en ese sentido, todos nos conocemos, la familia es todos y se va engrandeciendo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en este momento, ya pensándolo bajo esa concepción que tenemos, conforme vas conociendo más personas, entonces tus amigos que de alguna manera te vas relacionando, no son simplemente amigos, sino se vuelven tus hermanos, se vuelve tu familia. Desde esta concepción de Timo Ishmati, nos conocemos. Y aquí yo creo que también esta concepción de que todos nos conocemos
Por ello también se mira que en los pueblos, pues todos nos apoyamos. Si todos somos familia, si todos nos conocemos, pues todos nos apoyamos. Entonces es muy difícil que alguien realmente lo abandone ni que nadie se fije en esa persona. Yo creo que también ese es el cimiento de ese trabajo colaborativo, que lo vamos a ver aquí, también en el texto lo menciona mucho, ese trabajo colaborativo de que nadie es peón de nadie, porque ahí dice, ni mixtlanewis, quiere decir que yo te pido algo prestado, ¿sí? Ni mixtlanewis. Entonces, ni quitati no tlane, o sea, voy a ir a ver a mi prestado, a mi alquilado. ¿Por qué prestado? Porque todo ese trabajo se intercambia. Hoy trabajas para mí, mañana yo para ti, y todos trabajamos así, unos para otros y los otros para uno. Y eso todo lo determino en la palabra tequit. Por eso la palabra autoridad, nosotros no decimos como autoridad como el que manda, no, nosotros decimos totequichihuani. Tequit es trabajo, chihuani son los que trabajan. O sea, to es nuestro. O sea, los que trabajan para nosotros. Totequichihuani. Esas son nuestras autoridades. Entonces, me parece que tiene esa concepción bastante interesante. Hay mucho más de qué hablar, pero el texto yo creo que lo puedo resumir así. Y por supuesto la invitación de que pues lean estos textos, que nos va a dar mucho, y esa es la idea, de que sigamos pensando, reflexionando, pues nuestra cosmovisión es de verdad muy interesante, importante, pues que nos vayamos incorporando más en este tipo de conocimiento. Pues, gracias. Gracias, maestro. Pues estos escenarios y estos mundos de los cuales nos habla, pues siguen siendo pues puntos para replantearnos, para reflexionar, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Y en este caso, este tipo de materiales es pues para hacer la difusión de estas ideas, de estos conocimientos. Entonces, yo quedo muy agradecida con sus participaciones, porque es de las cosas más grandiosas que nos toca también hacer la difusión de todos estos materiales, pero porque es conocimiento comunitario, es conocimiento de culturas, es conocimiento que nos hace una relación de parentesco en las comunidades tan fuerte, que de ahí el respeto, la honorabilidad, el trabajo y el esfuerzo común. Entonces, estos textos me encantan, que también siempre nos lleven a las realidades, que en zonas urbanas se pierde por completo el entender a los demás y se ve a los demás como algo ajeno. Sin embargo, nosotros tendríamos también que recuperar en esta parte también de la difusión, de hablar de los idiomas, y que los idiomas siempre han sido también motivo de estudio, de interés, pues traer a colación en los centros urbanos esas partes que nos hacían, que nos hacía usted énfasis, maestro, en las relaciones de parentesco, que se van ampliando, que se van diversificando, pero también se van generando relaciones de compromiso, de ayuda. Y eso creo que en México estamos muy necesitados de reflexionar y de activar este tipo de visiones. Pues agradezco su participación, maestro, con estos dos textos, con esta intervención que hace usted para compartirnos de qué tratan sus trabajos, sus palabras aquí. Y pues cederíamos el turno al doctor Macuil, que hace un rato bien nos hacía la observación el doctor David. ¿Cómo pronunciamos tan solo el apellido del doctor Macuil? Yo lo digo en dos sentidos. Siempre le digo, cuando me refiero al doctor, Macuil o Macuil. Pero sí es bien importante entender que los mundos en la traducción del castellano, o la pronunciación en este caso del castellano, o la pronunciación de las raíces nahuas, tengamos esa claridad, que se dan en la historia de nuestro territorio, que comprende la geografía mesoamericana, pues estas dos realidades, el mundo mesoamericano y el mundo de conquista, y que nosotros al pronunciar tengamos la reflexión de en qué sentido lo estoy diciendo y que existen esos mundos, ¿no? Entonces me encantó hace un rato entrar con esa escuchar al doctor David al respecto, ¿no? Macuil o Macuil. Pues en estos dos mundos, pues invitamos al doctor que haga su participación del texto que lleva como título Los Tlamatque y los mayordomos de la cultura nahua de Hidalgo. Por favor, doctor. Gracias, maestro Marcelino. Pues muchas gracias por la invitación y también la invitación a escribir este texto.
Pues yo soy de origen tlaxcalteca, ya radicado en Hidalgo ya hace unos buenos años. Me acuerdo desde las primeras veces que pisé estas tierras hidalguenses, pues la inquietud y también las ganas de conocer a los pueblos, las comunidades de Hidalgo y más, pues las comunidades de habla náhuatl, que también se comparte la lengua, aunque la variante dialectal es diferente para la zona geográfica de Tlaxcala. Lo que yo hice y la contribución que escribí para este libro, pues va en dos sentidos, en esas cuestiones de nombrar, de, también de ver y escuchar a la gente grande, a los abuelos, cómo hacen referencia a los sabios, a la gente que sabe curar, que aún conservan la memoria y también practican los discursos sagrados cuando son tiempos rituales, cuando son tiempos de ofrenda. La palabra, pues, dependiendo de la variante dialectal de la zona geográfica en que nos encontremos, pues es tlamatque o tlamatquetl. Y pues esto hace referencia a gente que sabe cosas y por extensión, pues son los sabios que a los sabios se les ha documentado en los textos coloniales como Tlamatinime en la lengua mexicana o náhuatl. Pero tenemos también que mencionar que los textos coloniales en español los llaman como brujos o hechiceros por estas cuestiones religiosas y estas cuestiones de persecución del mundo espiritual y el mundo religioso mesoamericano durante la época colonial. Lo que yo hice también fue una pequeña reflexión muy breve sobre esta continuidad que ha llegado hasta nosotros en este tipo de clasificación llamar a los sitios sagrados, a los sabios como hechiceros, brujos y a los sitios sagrados como lugares pesados, lugares del mal, donde vive el demonio, pues esto es lo que venimos arrastrando desde la época colonial que ha traspasado también y con un motivo principal de alejar a las personas de estos sitios y también de llamar hechiceros o brujos a la gente que pues tiene el conocimiento que es un conocimiento mesoamericano. Esto también va relacionado a nombrar a los discursos, qué tipo de discursos se dicen y también cómo se dicen. Y pues un término genérico, si es que se puede llamar así, pues son las Xochitlactoli, que son las palabras floridas, que también se puede traducir como palabra sagrada. Y esto es lo que yo he estado escuchando en varios rituales de las comunidades nahuas que están asentadas en el municipio hidalguense de Acasochitlán, en específico en Santa Catarina, que ya es una comunidad que está eh, colindante con el municipio poblano de Pahuatlán, ya en Puebla. Esta cuestión de los sabios y también de los mayordomos, porque van como juntos, van ligados unos con otros, unos son los que cuidan a la comunidad de manera física, espiritual, que los limpian, que se dedican a cuidar a los hijos de las comunidades de esta forma, pero también los mayordomos y las mayordomas, por supuesto son las que cuidan lo que se puede considerar como el corazón de las comunidades, lo más importante, lo más sagrado, que además son las imágenes religiosas, pues es algunos elementos que han sobrevivido, en este caso, en varias comunidades, como figuras de papel recortado que hacen la representación de los dioses o de las fuerzas que rodean a las comunidades. Esto también se puede rastrear y se puede ver en los documentos coloniales cuando los religiosos nombran o también dan el título de fiscales para el área geográfica de Tlaxcala. Yo veo en estos, en las mayordomas, en los mayordomos y en los tlamatque, una continuidad cultural importante con profundas raíces mesoamericanas. Ellos y ellas son las que desde hace cientos de años han
transmitido una palabra, han guardado en sus corazones las formas y los modos de conducir los rituales de las ofrendas, ya que las abuelas en algunos rituales que me ha tocado presenciar, pues ellas tienen el papel destacado. Ellas son las que van hasta el frente en las caminatas para ir a visitar los lugares donde vive, por ejemplo, Mase Huatenancancintli, que es la señora de la tierra, como se llama en la comunidad náhuatl de Santa Catarina en Acasochitlán. Y también los mayordomos son los que se han dedicado a cuidar y también se han dedicado a, a limpiar a los hijos de las comunidades. Me ha tocado ver en algunos casos ir a entregar algunas ofrendas y yo preguntaba, ¿y no debe de estar aquí el señor para hacer la limpia? Dicen, no, uno entrega la ofrenda a el lugar o el sitio indicado y uno pide para que el mal que tiene el señor que está, en este caso estaba en la Ciudad de México, pues se le quite, se le vaya y venga hasta este lugar a quedarse. Y a cambio se les daba pollo, chocolate, tamales, tortillas, se le daba toda una ofrenda y se sigue haciendo esto en estas comunidades. Lo que también escribí muy brevemente es lo que hacía también, ya mencioné el maestro Marcelino, estas cuestiones de nombrar a los ancestros que son Totawan, Tonawan, nuestros padres, nuestras madres, y en relación también al sol, a la luna, pero también a los mayordomos y a los sabios en la antigüedad. O sea, nosotros venimos de ellos, nosotros provenimos de estas profundas raíces que eh, los sabios y las sabias de las comunidades aún conservan y aún practican esta vida ritual y que nosotros también somos parte de ella cuando necesitamos o cuando también nos sentimos tristes o nos sentimos así como cansados, pues vamos a verlos para que nos hagan una limpia, para que nos quiten el mal y ya nos dicen qué tenemos que llevar y cuándo lo tenemos que entregar y ya ellos definen los lugares o los sitios importantes. También hago un poco de mención en la figura de los fiscales en Tlaxcala, que también ahí veo esta cuestión de que yo le he nombrado y que también algunos investigadores han nombrado como las parejas primordiales, los que se han salvado de las diferentes destrucciones del mundo y que yo lo veo en esta figura de los mayordomos y los fiscales porque son los que cuidan, además de la comunidad, cuidan y se esfuerzan por seguir preservando la vida, en este caso la vida religiosa católica, en las fiestas, las colectas y también ellos mantienen la unidad o las unidades en las comunidades, ya que al cambio de los mayordomos y los fiscales a cada año, pues la comunidad decide quién quiere ser o también ellos mismos ofrecen para ser mayordomo de una imagen y entonces preparar la fiesta o preparar los rituales dependiendo el tiempo. En la comunidad náhuatl de Santa Catarina, pues hay varios rituales y uno de ellos es durante los días de Semana Santa, donde las tres figuras religiosas importantes, pues a cada una se les entrega ofrendas en distintos momentos durante la, la Semana Santa. Y pues ya para finalizar en el texto, pues hago una pequeña reflexión sobre esta cuestión que si bien ha cambiado, sí tenemos ya cientos de años que las comunidades han adoptado, se han adecuado, pero en esencia mantienen algo que yo puedo vislumbrar como continuidad cultural. Estas cuestiones de nombrar a los cerros como sitios sagrados y en esencia pues es lo que se ha registrado, como ya mencionaba el doctor David en el Códice Florentino, pues el Tonacatépetl, el cerro de los alimentos o como se ha traducido el cerro de los mantenimientos. Y esto ha llegado
hasta nosotros en las palabras de los sabios como los cerros sagrados. En Santa Catarina, pues tenemos el cerro el Cualtepetzintle, que es el cerro bueno, si se puede hacer una traducción al náhuatl, pero cuando uno pregunta en español, pues es el cerro brujo. Hay estas distinciones entre lo bueno y lo bueno en la lengua náhuatl, nombrándolo, y también cambiando en español cuando uno pregunta cómo se llama ese cerro. Ah, pues el Cerro Brujo. Y tenemos pues así varios lugares sagrados que en español se les ha denominado como la Cueva del Chivo, o la Cueva del Diablo, o el Cerro Brujo, o el Cerro Brujito. Y esto pues está documentado también en varios textos coloniales y es lo que yo he visto como continuidades culturales, no como en la vida de la época colonial o en la época precolonial. Pues estoy consciente de que las comunidades son dinámicas y que cambiamos también nuestras formas de ver y también nuestras formas de pensar el mundo, pero en la esencia ahí está, en la presencia de los sabios, de las sabias, de las mayordomas y de los mayordomos y de los fiscales en la zona náhuatl de Tlaxcala y en la geografía sagrada que se nombran a los cerros, a las cuevas, a los amellales, a las cascadas, como lugar donde está la Tlalanchana Apanchanet o a la Sirena, como se le conoce también en español. Pues este es como una síntesis de, de varios trabajos que yo he estado escribiendo, producto también de las visitas constantes a las comunidades nahuas de Hidalgo y en especial de Acazuchitlán y también recordando los orígenes allá en Tlaxcala y también recordando las pláticas con la abuela, la abuela, la adulta, la sabia y pues eso mismo recordando también las pláticas cuando era pequeño con ella, los sueños, las historias que cuenta y eh, pues yo lo veo también en la geografía y en los labios y corazones de, de los sabios en las comunidades nahuas, en especial en Acasochitlán. Y pues eso es así como una síntesis de lo que yo escribí en este texto, una contribución pequeña, pero pues igual importante pensar y reflexionar cómo nombramos a los sabios y también ir como viendo la, la presencia de los mayordomos más allá de hacer fiestas. ¿Qué representan los mayordomos para las comunidades? ¿Qué representan los mayordomos para nosotros también? Y pues esa es en esencia mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctor, por darnos este breve recorrido del trabajo que presenta en el libro hablando de la escritura en lengua náhuatl. También te agradecemos el que replantees estas formas de entender las figuras tan importantes de las comunidades que dirigen, orientan, que tenemos que revalorar ese trabajo que se realiza en cada una de las comunidades en donde existen estos conocedores, estas personas que unifican también y que son parte importante de la renovación, ¿no? Porque bien lo dices, que hay cargos que se renuevan cada año, hay quienes en estos cargos puede pasar un poco más de tiempo, pero la figura que representan de unidad pues siempre es muy interesante, ¿no? Y asociar ya con las personas sabias, con los que conocen y que curan a otros, también creo que eso es una parte importantísima que tenemos que considerar. Yo, digamos, en el caso de quienes curan, ¿cómo se ven a sí mismos y la labor que hacen para curar a la parte de la comunidad que nos conforma, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante que nos has hablado, doctor. Te agradezco mucho la participación y para ir cerrando nuestra grabación y nuestra presentación del libro, pues quisiera al menos mencionar los títulos de los otros autores. Sería del maestro Antonio Martínez Hernández, El rechazo de la lengua náhuatl por los propios hablantes de la comunidad indígena o de las comunidades indígenas. Otro texto del maestro Antonio Martínez, Los misterios del cerro Tepemajac, perdón.
de María Andrea Martínez Molina, La danza de los cahuehues, de Chililico Huejutla Hidalgo, de la doctora Ludmila Jolkova Oborna. Habla el texto sobre Miguel León Portilla, la visita al portador de la memoria del mundo prehispánico. Y pues les pediría que si en este momento fueran tan amables de hacer muy brevemente sus palabras de despedida, pues de antemano yo les agradezco muchísimo su participación, el que sigan motivándolos a que sigan escribiendo, que sigan existiendo este tipo de textos que nos hagan entender tanto el idioma como la cultura de donde provienen estos idiomas. Y recordando, por cierto, que es de la colección Coxtecat y que esperemos que siga esta colección funcionando como hasta ahora y más, y que sigan existiendo textos como estos. Entonces, les dejo el micrófono. Maestro Marcelino, si gusta dar algunas palabras de despedida, se lo agradezco. Bueno, pues nuevamente, pues gracias de verdad. Es de verdad un espacio muy interesante, pues escuchar por lo pronto a compañeros, colegas, David y Raúl. Y por supuesto nos enriquece, nos ayuda a seguir pensando, reflexionando, que siempre me parece que es muy importante que sigamos reflexionando. Y yo en este caso pues, reflexionando más en la cuestión de la escritura, pero es una cuestión de cómo hacer para seguir escribiendo, pues ahora con esta nueva realidad, ¿no? En la lengua náhuatl, en este caso, ante esta, digamos, esta etapa digamos, como contemporánea, de cómo está. Por supuesto, no está desligado en ningún momento esta parte con la cultura. La cultura es muy importante, pero también habría que pensar que la pérdida de las lenguas, digamos, oral, pues también contribuye, por supuesto, en la pérdida cultural. Entonces, va de la mano y que tenemos que pensar que nuestros abuelos, la gente mayor, son los que de alguna manera sostienen fuertemente, en este caso, hablando de las lenguas, pero también abajo van impulsando y van floreciendo, por decirlo así, ya niños bilingües en donde a veces ya hay una desvinculación cultural porque no hay una transmisión de conocimientos, de saberes, por supuesto, incluyendo la lengua. Entonces de ahí había que pensarlo, ¿no? O sea, una cosa es escribir y otra cosa también es hablar y otra cosa es también nuestra cultura en el cómo podemos hacer que siga floreciendo. Entonces la invitación pues de que, pues ojalá retomemos y agradezco que haya mucha gente interesada, hablantes y no hablantes por supuesto, que estén inmersos también en esta cuestión de México como un país multicultural, multiétnico, plurilingüe, que es lo que hace que México sea un país de gran riqueza. Entonces, ojalá que nuestras lenguas florezcan, pues sigan dando fruto y que haya muchas semillas. Pues, con eso, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Doctor David. Sí, pues quisiera decir a los que son hablantes, a los que tienen la fortuna de haber heredado ese tesoro, no solamente la lengua, otros aspectos de la cultura, como hemos escuchado ahora, pues mi admiración por seguir con esa resistencia que ya tiene 5 siglos. La conquista realmente no sucedió, es un invento de los historiadores, es un proceso de interacción y no está concluido, se sigue resistiendo. Entonces, pues ánimo, porque tienen un tesoro y hay aspectos de las culturas originarias aquí en México que tienen un valor increíble y la cultura europea tiene muchísimo que aprender, ¿no? De los pueblos originarios. Para los que no son hablantes, quisiera animarles a, si lo han hecho, a seguir, si no lo han hecho, a empezar a estudiar las lenguas originarias, las lenguas de esta tierra y la cultura y a comprender a los hermanos indígenas con quienes convivimos, que son nuestros vecinos, porque ahí sí realmente hay un tesoro
y nos vamos a enriquecer. Gracias, doctor. Sí, esta invitación de hacernos tíos, como lo comentaba el maestro Marcelino hace un rato, nos fortalecería demasiado. Doctor Raúl, por favor. Pues agradecer la invitación y también retomar y repensar las formas en que nos llamamos a nosotros mismos y también la forma en que eh, nos nombran o también nombramos a los otros. En esta relación de brujo, hechicero, médico tradicional, pues, si están las denominaciones en las lenguas indígenas, si se usan en la lengua, ¿por qué no usarlas también cuando escribimos en textos en español? Yo he visto una resistencia fuerte al no querer nombrar o no querer utilizar estas palabras como tlamatque, como badí o yabadí en textos científicos porque a veces se comenta que no se entiende, pero si se contextualizan en español esas palabras, pues sí se entienden. La resistencia también a no querer también entender o no querer ver el mundo indígena desde adentro. Ya la invitación que hacía el doctor David, los comentarios que hacía el maestro Marcino, pues eso nos fortalecen para seguir escribiendo, seguir caminando en las comunidades y también mirar a los pueblos y a las comunidades desde, pues desde la lengua también, ya que somos hablantes de alguna lengua indígena nosotros, somos también conocedores de nuestros pueblos y de nuestras tradiciones y de nuestros rituales, pues esto mantenerlo, esto preservarlo y eso también transmitirlo a los más jóvenes que a veces están en otra dinámica, que les interesan otras cosas, pero luego si se acercan, se interesan y hay que también mantener este interés en los jóvenes para preservar lo que se ha conservado durante más de 500 años. Pues gracias por la invitación a platicar sobre este texto y también sobre los pueblos indígenas de México. Y pues hay que recordar que tenemos una cantidad importante de lenguas indígenas y pues también es necesario aprender, escuchar otras lenguas y también tratar de mirar el mundo como lo hacen otros pueblos indígenas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Este libro que nos ha hecho reunir en esta ocasión también, pues que esté presente en nuestras vidas y les doy las gracias a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Sigo disfrutando su participación. Muchas gracias.